¿Cómo están, amigos? Qué gusto enviarles un saludo muy cariñoso. Gracias por acompañarnos en una emisión más en Diálogos con Lorena Bernal. En esta ocasión me es muy grato presentarles al doctor Santiago Orra, médico otorrinolaringólogo, que muchas personas que nos seguían desde Radio Coachí pues lo van a identificar por su voz, y hoy es un gusto poder entrevistarlo desde su consultorio. Así que para aquellas personas que han tenido esas molestias, de estos ruiditos en el oído, que se le conoce médicamente como tinnitus, pues el doctor nos lo va a explicar. Doctor, qué gusto, bienvenido, buenos días. Lorena, qué gusto verle, qué gusto nuevamente estar con usted y poderme dirigir a sus nuevos videntes y oyentes en esta nueva plataforma de comunicación. Esa es la idea, doctor. Bueno, ¿se llama tinnitus a esos ruiditos que tenemos muchas de las veces en el oído, doctor? ¿Cómo no, Lorena? Este síntoma, que como usted lo ha mencionado, en el ámbito médico se conoce como tinnitus, también coloquialmente se lo denomina zumbido, ruido en el oído, acúfeno. Es decir, todas estas formas se usan para decir lo mismo. Una molestia sonora que se percibe en el oído, que normalmente es permanente, es decir, le acompaña al individuo de mañana, tarde y noche, que se vuelve más intensa en su expresión, en su manifestación, cuando el entorno está en silencio, es decir, en la noche aumenta la intensidad del zumbido y eventualmente en algunos pacientes incluso interrumpe su capacidad de sueño. Hay que hacer una diferencia básica y muy importante, que el zumbido o tinnitus o acúfeno ocasional, es decir, aquel que le aparece en su oído, que pasan unos segundos, desaparece, pasan unas horas, vuelve a aparecer, pasan unas horas, desaparece, vuelve a la semana, desaparece. Ese acúfeno o tinnitus intermitente u ocasional es absolutamente normal. Lo tengo yo, lo tiene Lorena, lo tienen ustedes en algún momento, pero desaparece espontáneamente y eso es normal. Cuando el zumbido, el tinnitus, es permanente, es una manifestación de que algo está ocurriendo. Es muy interesante, doctor, porque nos ha pasado, generalmente ocurre cuando hemos estado expuestos a ruidos muy fuertes. O sea, sin ir más lejos, estamos en una reunión social con música muy estridente, salimos ya de aquel sitio y es como una especie, como usted decía, de zumbido, ¿no? Pero puede pasar. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo se puede decir, doctor, que empezaríamos a preocuparnos si este ruidito no se va? A ver, le comento algo. Lo que usted nos cuenta, eso es una cosa muy diferente al tinnitus o acúfeno. Muy bien. ¿No? Vamos a utilizar nada más para que la gente se pueda ubicar. Esta es una maqueta del oído. Esto que voy a tomar aquí se denomina el oído interno. Correcto. El oído interno tiene un componente que es este de aquí, que por su forma se llama el caracol y es el que procesa los sonidos. En el oído interno, en la cóclea o caracol donde se procesan los sonidos, hay unas pequeñas vellosidades. Cuando este oído y estas vellosidades están expuestos a ruidos que sobrepasan los 80 decibelios, por mucho tiempo, estos pelitos, que deben estar así como mis dedos moviéndose, les pasa esto. Se doblan. Se doblan por la saturación y el exceso de exposición al ruido intenso. Y cuando usted sale de ese ambiente ruidoso, llámese bar, discoteca, fiesta, concierto o lo que sea, ¿no? Estos pelitos que se han doblado hacen que usted perciba en el oído este ruido que es más como un shhh, ¿verdad?
y que con el reposo de la noche se recuperan. O sea, tiene esa capacidad de recuperación. Pero, ¿no? Cuando el tiempo de exposición no ha sido muy largo. Se recuperan y usted al día siguiente que se despierta ya no tiene esa molestia en el oído. ¿Ya? Es decir, no es que esa molestia vamos a tener que esperar un tiempo determinado y si no desaparece es un problema. Automáticamente, al día siguiente y con el reposo, eso desapareció. Muy bien. La recuperación es inmediata. Sí, inmediata. Igual que lo que sucede con esos zumbidos ocasionales. Cuando el paciente percibe en su oído un sonido que está todo el tiempo con él, ¿no? Que se incrementa en las horas de descanso cuando no hay ruido exterior, que no desaparece en ningún momento, eso sí ya es un anuncio de que algo está ocurriendo. Y es entonces cuando el paciente debe acudir donde el especialista para que le pueda hacer un reconocimiento adecuado, un examen adecuado para determinar cuál puede ser el origen del zumbido. Y esto es otra cosa importantísima. Yo he recalcado la palabra percibir el sonido en el oído. ¿Por qué? Porque en realidad el zumbido que se percibe en el oído no se genera en el oído. Se genera a la altura, usemos otra maqueta, de lo que es la corteza auditiva. Ahí es donde se genera el zumbido. Sin embargo, el zumbido es percibido en el oído. Entonces, cuando el zumbido o tinnitus tiene una relación directa con un trastorno en el oído, lo que nos está diciendo, o lo que el médico debe sospechar que nos está diciendo ese zumbido, es que la audición, la capacidad auditiva del individuo ha empezado a declinar. Y es importante en ese momento hacer una valoración de la audición, es decir, un estudio de audición, una audiometría, para determinar cómo está el nivel de audición en ese oído donde el paciente percibe el zumbido. Si la audición está absolutamente normal, entonces debemos asumir que la percepción del ruido en el oído proviene de otro lado. No siempre el percibir zumbido en el oído significa que es el oído el problema. Claro. El problema puede estar en los órganos vecinos al oído, ¿no? Y genera la percepción de ese zumbido en el oído. El órgano vecino que con más frecuencia genera la percepción de zumbido en el oído es la articulación temporomandibular. Este dato es sumamente interesante, doctor, porque evidentemente hay personas, por ejemplo, que tienen bruxismo. Y en otra entrevista anterior estuvimos abordando acerca del bruxismo. Entonces, ese constante desgaste del ATM, de la articulación temporomandibular, me imagino que debe tener alguna repercusión si el oído está pues tan cerquita. Vamos a usar una imagen más. Muy bien. Miren esta imagen. En esta imagen podemos ver nosotros aquí lo que es el oído medio y esta cosa de aquí que está de color celeste, correcto, que corresponde a la articulación temporomandibular. Fíjense ustedes esta vecindad íntima, tan cercana que existe entre la articulación y el oído. Cuando tenemos trastornos de la articulación temporomandibular, eso va a reflejarse muchas veces, entre otros de los síntomas, con la percepción de zumbido en el oído. ¿Por qué hay trastornos de la articulación temporomandibular? Por varias razones. La más común de ellas, la falta de piezas dentarias. Aquellas personas de cualquier edad que han perdido de manera definitiva una o más piezas dentarias, superiores o inferiores, para hacer que el momento de generarse la mordida haya como un resbalón, por así decir,
que va a afectar a la articulación temporomandibular y le va a ir generando un desgaste progresivo. También puede generarse por alteraciones de la mordida, es decir, una prominencia del maxilar inferior que se llama médicamente prognatismo, ¿no? O una retracción del maxilar inferior que se llama retrognatia, nos puede dar una mala, un trastorno de la mordida, ¿no? Y esos trastornos de la mordida van a generar a la corta o a la larga desgaste de la articulación de la mandíbula. Y esto va a provocar también la percepción de un ruido en el oído. Otra situación que puede increíblemente estar provocando presencia de zumbido en el oído es la persistencia de los terceros molares, ¿no? Es decir, la persistencia de las muelas del juicio, ¿no? Si hay una persistencia de estas piezas dentarias que por falta de espacio no han podido brotar como ocurre últimamente dentro del proceso de evolución del ser humano, mientras estén ahí esas piezas dentarias, eventualmente se inflama el tejido que está alrededor y puede provocar, entre otros síntomas, la presencia de zumbido. Entonces hay múltiples razones, doctor Oria, desde luego, que pueden producir este tinnitus que llega a ser tan molesto para algunas personas, tan angustiante, que muchas de las veces caen hasta en trastornos psicológicos, porque dices que yo no puedo vivir con este ruido, aunque hay personas que terminan por convivir con él. Es bastante difícil, Lorena, poder convivir con un síntoma como estos. Pero déjeme decirle otra cosa. Hablábamos de que oído bien, buscamos en órganos vecinos, supongamos que todo está bien en la vecindad, ¿no? Hay alteraciones que están muy lejos del oído, alteraciones sistémicas, es decir, generales, que pueden entre uno de sus síntomas presentar zumbido en el oído. Entre las más importantes, una hipertensión arterial. Puede ser, ¿no? Es decir, una persona a la que no se le ha detectado en ningún momento alteración de la presión, el primer síntoma que puede estar generando como una luz amarilla, como un semáforo de alarma, es la presencia de zumbido en el oído. Las personas con alteraciones de los niveles de azúcar, los pacientes que están haciendo un problema de diabetes, entre otros de los síntomas, pueden presentar zumbidos. Los pacientes con alteraciones endócrinas, entiéndase, alteraciones glandulares, sobre todo a nivel de la glándula tiroides, pueden provocar, entre otros de los síntomas, zumbido en el oído. Muy bien. Pacientes con alteraciones de sus lípidos, ¿no? Es decir, colesterol elevado, triglicéridos elevados, etc., entre otros de los síntomas, pueden presentar zumbido. Y por último, supongamos que todo esto está perfecto, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuál es la situación de la esfera emocional del individuo, porque trastornos ansiosos, depresivos o de otro orden, entre otros de sus síntomas, pueden iniciarse con un zumbido en el oído. Es increíble, es increíble. La verdad es que esta sintomatología que usted acaba de describir, doctor, tan perfectamente bien, seguro que las personas que nos están escuchando y viendo se van a identificar, pero sobre todo van a tomar conciencia de lo importante que es realizarse chequeos periódicos, porque generalmente lo que hacemos, y erróneamente, es acudir cuando ya nos sentimos mal. Pero obviamente si tenemos esa precaución de que si empezamos a sentir un ruidito medio molesto que va y viene, entonces podríamos acudir de una manera responsable al profesional, en este caso los otorrinolaringólogos. Mire, Lorena, tal vez el mensaje más importante de esta charla es decirle a los que nos ven y nos escuchan que el zumbido en el oído
En la mayoría de los casos tiene solución. Ah, perfecto. ¿No? Porque si el paciente tiene zumbido porque tiene pérdida auditiva, se puede utilizar auxiliares auditivos que van a tener un doble efecto: compensar la pérdida auditiva por un lado y ayudar a controlar el zumbido por el otro. Correcto. Si el problema es de una articulación temporomandibular o trastorno de mordida, es decir, en definitiva, si está en la cavidad oral, ¿no?, puede solucionarse a través del manejo adecuado con el especialista que corresponde, que será o el maxilofacial o el odontólogo. Muy bien. Si el problema es el resultado de una alteración sistémica, llámese hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, aumento de colesterol, triglicéridos, pues el médico especialista en cualquiera de esas áreas, normalizando el problema de origen, va a favorecer la desaparición del zumbido. Si el problema está en el área emocional, el paciente con apoyo psicológico y con el uso o no de medicación, si es que el caso lo requiere, va a ayudar a que el zumbido desaparezca. Esto es lo más importante que entiendan sus video oyentes, ¿no? Y que no se dejen engañar, ¿no? Problemas como el zumbido, que fastidian mucho al paciente, son susceptibles de que el paciente pueda ser motivo o sujeto de engaño. Últimamente he visto en alguna de las plataformas que hay muchísima publicidad poniendo como ejemplo a algunas personas que de forma mágica, casi de la noche a la mañana, pueden controlar su zumbido. Eso es falso. Eso no existe, ¿no? El médico no es milagrero, no puede hacer milagros. La medicina se basa en la evidencia y en la ciencia. Y a través de eso podemos controlar un problema como el zumbido. Doctor, también puede llegar a ser consecuencia de malos hábitos. Por ejemplo, hay quienes en un momento en que tienen escozor en el oído se introducen cualquier objeto que les permita calmar esa comezón. ¿Puede ser también consecuencia de o no necesariamente? No, pero usted menciona algo importante que, miren, siendo tan simple, se me había pasado por alto. La acumulación de cera en el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es esta parte de aquí, es decir, desde el inicio del conducto hasta la superficie de la membrana. En la parte externa están las células que generan, las glándulas que generan la cera, ¿no?, llamadas glándulas ceruminosas. Estas glándulas pueden estar provocando mayor cantidad de cera de lo normal y llegar a bloquear por completo el conducto. El momento en que se bloquea por completo el conducto y el paciente tiene lo que la gente conoce un tapón de cerumen, el simple hecho de bloquearse el conducto va a generar en el paciente la sensación de un zumbido en el oído. Y usted retira el tapón y ahí sí, entre comillas, mágicamente desaparece el zumbido. Pero inclusive, doctor, hasta esta limpieza de cerumen debe ser realizado por personas especialistas. ¿No? Esto es otra cosa de locos, ¿no? Porque la gente cae en cualquier sitio y no sabe a lo que se expone. El manejo de una cosa tan simple como un tapón de cerumen debe ser hecho bajo ciertas condiciones, ¿no? La manipulación de la cera en el oído, la manipulación instrumental, es un procedimiento médico. Así es. Que debe ser hecho por un médico entrenado. No es cuestión de poner un cono y prender fuego para que se diluya la cera y chorree por un lado. No es así. Hay que seguir un procedimiento que es lo que enseñamos a los que en algún momento fueron nuestros alumnos, a cómo se debe realizar para evitar que una cosa aparentemente tan simple como un tapón de cera en su extracción
no termine con una lesión mayor en el oído. Es importante que usted llame la atención y sobre todo por ahorrarse a veces unos pequeños dolaritos que claro que son importantes, Bueno, pero obviamente hay que ir a un especialista. Imagínese lo delicada que es la membrana y todos los elementos, componentes que tiene nuestro oído, como nos acaba de ejemplificar el doctor en esta ocasión. Hay que ser cuidadosos y acudir a un especialista. Pero sobre todo lo importante, doctor, es que usted ha dicho sí hay alternativas para las personas que tienen tinnitus. O sea, desde luego. eso es importante porque hablábamos también de un factor psicológico que es angustiante. Una persona que está con un ruido que no es habitual todo el tiempo, obviamente esto va a angustiar a la persona, doctor. Totalmente, Lorena, es así y es más de uno o son más de uno los pacientes que han acudido a mi consulta con esta cuestión del tinnitus, que ya han pasado por otros médicos que no son especialistas, la mayoría de ellos, y que le han dicho, mire, eso no tiene cura, usted tiene que acostumbrarse a vivir con eso y se acabó. Y la verdad es que no es así. Siempre hay opciones. Lo único que no tiene opción es la muerte. Sí, así es, doctor. Eso es. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Algún número telefónico donde las personas que nos están viendo desde aquí, desde Quito, Ecuador, puedan comunicarse con usted? Bueno, Lorena, yo estoy en el Centro Médico Da Vinci, que está ubicado en la calle Alemania y Pasaje Los Ángeles. Como referencia, estamos frente a frente a la entrada de emergencia lateral de la Clínica Pasteur. Mi teléfono personal es el 099-834-9655 y el teléfono de mi consulta es el 2906-963. Con mucho gusto les podré atender cuando así lo deseen. Gracias, doctor. Con nosotros estuvo el doctor Santiago Orra, médico otorrinolaringólogo, y será hasta una próxima ocasión en que tendremos el gusto de poder abordar otro tema. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Lorena.